Hola amigos de Punto Relevante, aquí estamos una vez más. Vicky, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muy contenta de estar aquí los de nuevo. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando para Punto Relevante Podcast. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, David? Pues subimos otra vez una pregunta en Cristo Centro Guadalajara ayer y que esta vez no sé si es por la pregunta que no generó mucho interés o a lo mejor porque es un tema, no sé, controversial, no sé por qué, pero no había tantas respuestas. Solamente tenemos dos respuestas porque la pregunta era, ¿qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Entonces, ¿qué a ti has visto la película de Jurassic Park? Jurassic, Pues, yes, ajá, yes, sí. yes, yes. Vi la última dos veces. Me gustó La más última, dos veces. ¿Por ajá, qué? porque una vez la vi con mi mamá y otra vez la Ajá. vi con Diego, mi esposo. Pero, y mi cuñado Héctor, creo, no recuerdo muy bien, pero estábamos viéndolas y se me hacen mi gran pasión o mi gran como gusto por esas películas es cuando salen los dinosaurios. Es Ujú. como un gusto me gustan mucho y creo que tienen, como que por ser películas los hacen ciertamente atractivos para la visión o para Ujú. nuestros ojos actualmente, pero siendo realistas, hay muchos que no son tan parecidos a los que salen en la televisión, que eso investigando, puedes darte cuenta. Y te voy a dar la respuesta a lo mejor por qué no escriben tanto acerca de este tema, porque no conocemos a veces de los temas o nada más lo que la televisión o en la escuela nos enseñaron, pero no tendemos a conversar de estas cosas en la iglesia. ¿Es cierto o no, David? No, pues tenemos una razón por qué queremos hablar de eso, porque yo creo que hay mucha falta de conocimiento de cómo esa puede aplicar a nosotros que creemos en la Biblia, creemos en los 6 días de creación, cuando Dios hizo todo y esos tipos de animales fueron creados en el quinto día y el hombre en el Ajá, sexto día y puede generar algo de confusión. Y esa es la ajá, razón que quiero platicar ese tema el día de hoy para darnos un poco de conocimiento sobre eso y con la intención de preguntar a nosotros si la Biblia es confiable, si podemos confiar en lo que dice la Biblia o si la Biblia y la ciencia están contradiciendo o si hay armonía. Entonces ahí quiero ir, pero antes yo quiero preguntarte, pues como tú ves que es apasionada por los dinosaurios, entonces, ¿cuál dinosaurio será tu favorito? tengo aquí, es que tengo dos, pero el que más me gusta, la mayoría vas a ver, sale en una escena donde se está destruyendo todo y sus sombras, lo único que se queda viendo y yo lloré mucho. Se llama Aelosaurus y Alamosaurus. Son similares, Ujú. solamente que uno tiene el cuello y su cola son del mismo tamaño, son cuerpo chiquito, pero el cuello es muy largo y la cola también es larga. Y el Ujú. Alamosaurus, su cola es más para abajo y su cuello no es tan largo como el Aurosaurus. Son Ujú. esos dos, mis favoritos, pero no sé, Ujú. al público a lo mejor tiene algunos otros, no sé a ti cuál sea tu favorito, ¿cuál es tu favorito? Pues yo creo que el T-Rex es lo más grande, más Chido. feroz, más fuerte y lo más chido, ¿no? De todos. Y yo creo A que mí como ese le tengo rey respeto. de todos, ¿sí? Pues Pues sí, le tengo respeto porque ese se come a todos y los que a mí me gustan son vegetarianos, entonces me comerían pronto. sí, y Si yo eso, hubiera sido. como estás mencionando eso, y la pregunta es, ¿cómo saben? Si los dinosaurios vivieran millones de años antes de nosotros, ¿cómo sabemos? Y esa es una pregunta como ellos viendo los tipos de dientes que tienen, es una manera de identificar cómo fue su dieta, ¿no? Que si estaban carnívoros o comiendo solamente vegetales, pero... Hay una ciencia o hay un estudio que se llama, es un campo de estudio que se llama panteología, que estudia todos los fósiles de dinosaurios, huesos grandes. Por eso se tiene una estimación de cómo eran por los fósiles. Entonces, Ujú. es una realidad que sí existieron,
pero el nombre de dinosaurio se les dio hasta un cierto año. Tú lo conversamos. Y la palabra viene del griego que significa deinos, que es terrible, y sauros, lagartija. Entonces, en realidad, el dinosaurio significa terrible lagartija, porque tiene parte de una lagartija. De hecho, aquí en mi casa hay unas que se le llaman besuconas, que hacen un ruidito de en las noches. Sí, sí. Y esas tienen un aspecto como un lagarto, pero son más chiquitas y son muy nobles, comen insectos. A mí no me dan miedo, yo las he visto, hasta iba a quedarme con una, pero de ahí, de esa imagen o de ese tipo de piel hay uno muy grande que tiene la boca grande, que ahorita ya se me fue la onda, pero aquí hay muchos. Cocodrilo, exacto. Ajá. Gracias, me leíste la mente. Sí. Ese es visible y tiene cierta piel, cierto como aspecto, como algunas pieles de ciertos dinosaurios de la antigüedad, pero por los fósiles, por ciertas especies que estando enterradas se han descubierto, pues es lo que se sabe en cierto modo de los dinosaurios. Sí, y su origen. Pues eso es algo interesante y pues nuestro amigo Pollo, que está siendo como productor del podcast, nos Saludos envió al algunas, sí, gracias bro, por todo el apoyo, pero nos envió algunas fotos porque obviamente todos saben cómo se veía los dinosaurios en las películas y que parece que tiene ese piel tan duro como esos reptiles. Y ese es el concepto más común. Pero lo que yo estaba investigando y vi que hay 3 periodos de tiempo y había distintos animales o dinosaurios en las diferentes edades o siglos, ¿no? Entonces, a unos fueron más pequeños al principio y luego los gigantes en ese periodo de Jurásico. Pero este T-Rex que estamos hablando, y algo yo estaba escuchando, que un problema que tiene con la película es que T-Rex no era de esa época de Jurásico, sino después, el siglo que vino después. Pero hoy en día, y vamos a subir las imágenes que mucha gente ya, como los fósiles son preservados, pero no es que no puedes realmente identificar su piel, la textura y cosas así. Y más que tenemos son huesos. Y muchas veces son rendiciones artísticas de la imaginación de los científicos, como se veían, no tenemos bien preservado su cuerpo, pero ahora hay mucha evidencia que están diciendo que tenía plumas como aves. Y Pollo va a estar subiendo algunas imágenes ahí de cómo hoy en día. Entonces, mucha gente está diciendo que las aves que existen hoy realmente son la evolución de los dinosaurios antiguos de hace 65,000 millones de años atrás o hasta más. Y esa es la cosa que tenemos que entender, que estamos hablando cuando hablamos de dinosaurios, estamos hablando de millones de años de diferentes creaciones que existían. Para ser un poquito más exactos, probablemente 250 millones de años. Se dice que a pesar de que nunca se ha podido probar los datos exactos, el origen de los dinosaurios o varios estudios e investigaciones al respecto hayan una respuesta más detallada. Y según un estudio que fue publicado en el 2017 de la revista Nature, se realizó por la Universidad de Cambridge, ¿se dice así, David? Tú ayúdame. Los primeros dinosaurios parece que se habrán originado en el hemisferio norte, que ahorita creo que es el Reino Unido. Entonces, hablando de una realidad de cómo fueron creándose, y sería un tema muy grande como lo estás diciendo tú, pero ¿qué pasaría si no hubiera dinosaurios, que si nunca hubieran existido los dinosaurios? Te pregunto, ¿qué pensarías tú? Pues, y eso es una cosa, cómo nos está afectando a nosotros hoy. Y por ejemplo, ya después de la historia del ser humano que tenemos aquí en la Tierra, últimamente, solamente en los últimos 100,
50, 200 años que estamos desarrollando esas máquinas que usan ese petróleo que viene de la tierra, que dice que es de los fósiles, y no solamente de dinosaurios, sino de bacterias, de plantas, de mucha material orgánica, que eso es lo que está en la tierra y generando, produciendo ese petróleo que obviamente nuestra vida está muy afectada por eso. Y la pregunta que tengo, que antes como llegar a cómo estamos afectados hoy, en mi mente, la pregunta es cómo eso está concuerdo con lo que dice la Biblia. Um, Porque cuando hablamos de 6 días de creación, hay gente que van a estar viendo eso, que a lo mejor en sus iglesias, su pastor o alguien le enseñó, su abuelita, no sé, pero que Dios hizo la creación en 6 días, como Claro. nosotros llamamos día, de 24 horas. Y los científicos dicen que, por ejemplo, el hombre tiene mínimo 130,000 años aquí en la Tierra, pero Wow. muchos conforme las genealogías que hay en Génesis, dicen que el hombre solamente tiene 6,000 años. Ajá. Um, Otros dicen tal vez 10,000 años, otros dicen 25,000 años, como hay diferentes puntos de vista de cuánto tiempo el ser humano tiene aquí en la Tierra, pero lo que hay evidencia hoy, obvio, que el universo tiene que ser mucho más viejo que 6,000 años, que todos los procesos de desarrollo y todo eso está expandiendo. Claro. Que la Tierra y por ejemplo, eso es lo que estás preguntándome sobre el efecto o qué tiene que ver con nosotros hoy. Ese petróleo que dicen que es generado de esa material orgánica de dinosaurios, de bacterias, de plantas y todo eso, tenía que pasar un proceso de millones, millones, millones de años para producir lo que hoy en día estamos usando. Y la gente que piensa que son 6 días de 24 horas, van a decir que entonces Dios creó en el momento que hizo la creación con esa como historia ya hecho, como no fue Claro. un proceso de millones, billones de años, sino un instante, pero como tiene todo eso. Pero eso me hace muy, muy limitando a Dios Porque en esa mira, manera sí, dime. no comparo la vida de un dinosaurio con la de un ser humano, pero siendo realistas, ¿cuánto dura un bebé en nacer? Yo sé que Dios son 9 meses, o sea, es un Ujú. proceso, pero tú ves cuando el niño nace, pues ya lo viste, tuviste todos los 9 meses y yo sé que es pero en Dios es como tú dices, limitarlo. A lo mejor si nos ponemos a valorar si fueron 6 días de 24 horas o si cada día fue un tiempo de años, en realidad yo no podría decirte que lo sé directamente, pero puedo comprender que Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Sí me explico? O sea, Sí, Dios es un Dios que puede hacer todo, pero también es un Dios de órdenes, que puede distinguir. A nosotros nos dio horarios o nos dio tiempos para saber ordenarnos y cumplir ciertas cosas, pero Dios, como tú dices, a Dios no se le puede limitar en su creación, es infinita, pues. sí, eso es la cosa, como cuando la Biblia habla de día, no habla solamente de 24 horas. Y yo te puedo dar un ejemplo tan concreto que Ajá, ninguna persona puede negar. Nosotros llamamos un día, humanamente un día, 24 horas. ajá, ¿Qué pasa en un día? La Tierra está girando una vez, es una revolución de la Tierra en relación con el Sol. ajá, Dice Génesis que Dios creó la tierra, el cielo y la tierra. Pero cuando Dios creó el sol, según Génesis ajá, 1, hasta el cuarto día. Entonces, ¿cómo Dios hizo la tierra antes que hizo el sol?
que el sol necesitamos, nosotros sabemos que la tierra está girando el sol, que el sol es lo que nos da vida a la tierra. Si el sol es poco más lejos, no puede existir la vida aquí en la tierra. Si el sol es poquito más cerca, como no puede existir. Pero Dios David, haciendo un proceso de precisión y hablamos de 24 horas, pero ni existía el sol por 4 días. ¿Sí me explico? exacto, sí. ¿Qué vas a decir? Es que yo vi en un programa cuánto gira la Tierra por hora, digo, por cada día sobre el eje Uh-huh. del Sol, y son 40,000 kilómetros, recorre una distancia de 40,000 kilómetros, y se toma el Sol como una referencia. La Tierra gira alrededor de la gran estrella a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. O Sí. sea, nuestro mismo ser, al ir en una moto a 10 kilómetros, ya sientes el movimiento. O sea, es una creación de Dios o sea, si nos ponemos a analizar todo, o sea, sí es un milagro lo que es estar vivos, el estar siendo conscientes de lo que es Dios y su creación. Y ahorita que estamos hablando a lo mejor de los dinosaurios, yo puedo decir, es tan grande la obra que Dios pudo haber creado, que a lo mejor en 50 años o en 100 años alguien puede hablar de a lo mejor se extinguieron en estos 50 años se puedan extinguir las jirafas, los elefantes, pero con tanta tecnología ahorita pues a lo mejor va a haber evidencias de fotos y va a haber más conciencia de lo que se puede extinguir ahorita, pero el sentido es de lo que existieron los dinosaurios y de lo que están ayudando a nuestra vida en la actualidad, o no. Sí, Pero yo supongo que es más lo que están como proveyendo, porque el simple petróleo, tenemos petróleo hasta en estos plastiquitos. sí, ¿Sí me explico el punto? sí, todo está, y fue un proceso que Dios, como es eterno, 1 millón o 1 billón o 14 billones de años dividido entre la eternidad no es nada. Y si hablamos y creemos que Dios es eterno, ¿por qué estamos limitando a Dios a hacer una creación en 6 días conforme a nuestro entendimiento? Como cuando literalmente Dios tiene una eternidad. Nosotros no tenemos una eternidad de hacer nada. Nosotros como tenemos la prisa porque sabemos que la promesa de vida es 80 o pues hay gente viviendo 100, 120 años en los casos raros hoy en día, pero sabemos que el tiempo que tenemos es muy limitado, pero Dios no tiene límite. Exacto. Entonces lo que Dios hizo en la creación fue Él formando distintas creaciones en diferentes tiempos. Ahora, lo que no hay evidencia, por ejemplo, que los científicos a través de geología y lo que están descubriendo es que donde hay transiciones de una especie transistiendo o cambiando a otra especie. Y eso es lo que pasa. Y un científico que yo estoy estudiando, Ajá. escuchando sus enseñanzas, es un genio. Pero es bien fundamentado en la Biblia. Se llama Hugh Ross. Y no, Ok. imagino que todos sus materiales están en inglés, es de Canadá, pero lo que él está explicando es que según Génesis 1, que muchos dicen que solamente es como idioma parabólica, pero él dice que no, es precisamente científica conforme a todo lo que ellos están aprendiendo, que como aparece en la tierra, las diferentes tipos de animales, de organismos, de creación que existe, que parece exactamente en el récord de los fósiles, como está en Génesis 1. Pero lo que, Wow. lo que dice él es que había muchos, uh, um, ¿cómo se dice? Uh, Especies, no eventos, sé. eventos, eventos que Okay. extinguieran la vida que estaba en la tierra. Por ejemplo, esto es una teoría que yo he escuchado por muchos años, que a lo mejor puede explicar lo que está pasando en Génesis 1, que se llama una recreación,
porque cuando dice en el principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, y luego dice que fue desorden, Ajá, así es. que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de orden, lo dijiste, porque está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué había desorden? Y porque entonces mucha gente dice que ahí algo pasó. Entonces, como habla de una creación pre-adámica, como antes de Adán, que había una creación que fue destruido y puede ser por ah, asteroide o lo que sea, pero como la diferencia es que los científicos van a decir que todo pasó por casualidad, pero como nosotros tenemos que confiar que Dios tiene control, que no pasa nada fuera de la guianza o el control de Dios o esa permisión de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, como Claro, Dios usando eso, pero lo que podemos entender es que el hombre es único, distinto entre toda la creación, que Dios estaba tomando, vamos a decir, billones de años preparando un lugar que es perfecto para el ser humano, porque somos la creación distinta que tenemos el Espíritu de Dios, la imagen de Dios que Él sopló en el hombre, que no dice eso en ninguna otra um, creación, lo que hizo Dios. Entonces, eso es lo claro. que hace el ser humano diferente, eso es lo que hace ese siglo que estamos viviendo hoy distinto, que puede, en mi punto de vista, puede pasar como ese científico cristiano que estoy diciendo. Él dice que no, el universo tiene 14.8 billones de años. La Tierra Wow. tiene, no recuerdo exactamente cuántos millones de años, y o billones de años. La vida ya tiene millones de años aquí en la Tierra. Yo no tengo ningún problema para creer eso, porque para mí no contradice lo que dice, porque un día, Pedro dice que un día con el Señor es como 1000 años. Pero ¿sabes Claro, qué? Este científico dice que en los otros siglos de los dinosaurios, la Tierra estaba girando más rápido. En vez de 24 horas para hacer un giro, tardó nada más 5 horas. wow. Entonces, un día en Era vez más de rápido 24 horas, allá. era más rápido. Y entonces eso es también lo que está diciendo, que todo fue un proceso aún más rápido, que la gente, cómo crecieran las cosas tan grandes y todo eso, porque todo fue más rápido y tenía Claro, diferente ambiente que estamos viviendo hoy. claro, Y que lo que Dios hizo son nuevas creaciones cada vez que fue un evento para extinguir la vida que existía. Dios hizo una recreación. Entonces, por eso no puedes encontrar animales como en transición, porque fueron como extinguieron esa especie y Dios creó otros para reemplazarlos. ¿Sí me wow. explico? Y se siguen descubriendo ciertas especies nuevas o yo tengo una convicción tan profunda sobre el mar porque hay especies que aún no conocemos. ¿Sí me Sí, explico? Entonces, claramente. es hablar de dinosaurios, es hablar como hablar de, si habláramos de especies de tigres, hay unos que ya no existen. Me acuerdo de un tigre que tenía unas garras, o un león, perdón, que tenía unas garras como unos, como, no sé si se les llaman, o colmillos para abajo, tengo Ujú. una memoria, pero a lo que voy es, tenemos que tener una conciencia de lo que la palabra tiene y poderla compartir como este tema. Estamos hablando de Sí, dinosaurios, estamos compartiendo. Podemos saber que existieron dinosaurios solamente por los fósiles que hay, porque como tú bien lo dices, la Biblia no dice directamente dinosaurios, pero habla de todos los animales en general. Entonces hay especies que a lo mejor aún no conocemos y no por eso debemos de negar su existencia. ¿Sí me explico? sí, sí, porque, por ejemplo, la pregunta era, ¿qué dice la Biblia de dinosaurios? Pues Hay realmente dos nada. Sí, como directamente yo, nada. porque esa palabra fue creada hace 200 años cuando Ajá, descubrieron los primeros huesos, como ajá, descubrieron lo que nosotros llamamos dinosaurios en los finales de 1700 y los principios de 1800. Entonces,
tenemos en nuestro vocabulario humana muy poco tiempo usando esa palabra porque no existía, porque no era conocimiento. Entonces, cuando la Biblia habla de Leviatán y ese tipo, como Ajá. mucha gente dice que a lo mejor eso es dinosaurio, pero nadie pensaba en eso antes de 200 años atrás. Hace 2000 años nadie pensara que era un dinosaurio porque no conocieran de la existencia de dinosaurios. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, pero mira, ¿qué dijeron las respuestas Sí, sobre de hecho la te pregunta? iba a Ajá. decir dos. Martín, saludos a Martín. Dice, la Biblia es parabólica y Génesis habla también espiritualmente, así que no descarta su existencia. Uh-huh. Y Sonia dice, Dios creó primero a los animales y luego al hombre. En este lapso se pudieron haber extinguido o se Mira, extinguieron. entonces ella como entiende lo que estoy diciendo, que un día no habla de 24 horas, que fue un Claro, lapso, un lapso. Y Martín también tiene razón, que la, el propósito principal de la palabra de Dios es revelar Dios a nosotros, revelar el carácter de Dios, revelar la existencia de Dios. No es como un libro de historia para enseñarnos a todo eso, pero lo que a mí parece muy interesante es lo que el científico está diciendo, Hugh Ross está diciendo pero sí es exactamente lo que los científicos hoy en día hace 6,000 años o 10,000 años o 130,000 años de existencia del ser humano, que la ciencia hoy en día está comprobando que fue exactamente como dice Dios, pero no había conocimiento ni las herramientas de ciencia para comprobarlo. ok. Yo considero que les agradecemos a los que nos dieron sus preguntas o nos respondieron. Este, creo que es un tema que no es tan conocido, por eso mucha gente no habla y es parte de Uh-huh. lo que queremos hacer en este podcast. Conversar cosas que casi no se hablan, ser concretos y ser más claros. Hay muchas preguntas que pudiéramos hacernos respecto a esto. ¿Qué propósito tuvieron los dinosaurios en su creación? Que podríamos hablar más de la evolución, pero creo que lo dijiste muy claro. Cada tiempo tiene lo que se necesita en la Tierra. Uh-huh. Si va a haber un tiempo en el cual, por los climas, algunos animales no pueden soportar temperaturas, se van a tener que extinguir, pero también es responsabilidad de nosotros. Y es algo que iba a llegar, David. Como seres humanos tenemos que ser un poquito más conscientes con lo que Dios nos da, que es la naturaleza, los animales, lo que nos rodea. A lo mejor hablamos de dinosaurios que ya no existen y que los queremos mucho. Tú no sabes la cantidad de niños que yo conozco en la actualidad que aman los dinosaurios, pero que no saben nada más que de las películas de las películas que ven. Los Uh-huh. papás no saben del tema o no investigamos, no sabemos y está padre las fiestas o hacer las figuras de dinosaurios. A mí me gustan mucho las figuras o los peluches de dinosaurios, pero el ser realistas en qué propósito tuvieron, qué tan interesante pueden ser estos temas y podríamos durar mucho tiempo hablando respecto a esto, pero ser más concretos en cuidar lo que nos rodea, pues sabemos que hay cosas que a lo mejor no están en mi dominio, pero lo poquito que podamos apoyar o cuidar, pues que lo hagamos. Sí, yo siempre, yo recuerdo en kinder que me mostraron una película para no tirar la basura en la calle, para cuidar el ambiente, ¿no? Ajá, Y eso me hizo un impacto y a mí me te choca escucho. ver tanto basura en la calle y contaminación que estamos haciendo. Y yo creo con todo mi corazón que tenemos esa responsabilidad de cuidar la creación. Dios hizo todo y nos dio al ser humano ese, según Génesis, dominio para, para cuidar, es nuestra responsabilidad. Y ahora yo te digo que hay cosas que están fuera de nuestro control, porque Claro, los dinosaurios no estaban volando aviones y manejando SUVs para contaminar el aire que provocó su extinción, ¿no? Y muchas veces, porque sabemos que fueran cosas externas que entraron al mundo para cambiar el clima, para cambiar el ambiente, que extinguir su vida. Entonces hay cosas que podemos controlar
pero hay cosas mucho más grandes que nosotros que no podemos controlar. Tenemos que Claro. enfocar en los cambios que podemos y las otras cosas que no podemos, pues tenemos que confiar que Dios tiene un plan, un propósito, porque mucha gente tiene mucha ansiedad que no va a haber tierra para nuestros hijos y hay miedo. Pues, y eso es lo que estás diciendo. Haz lo que podemos hacer, pero al otro lado hay cosas que no podemos controlar y nosotros tenemos que tener confianza en Dios, que Dios todavía está guiando el proceso, que Dios todavía está presente. Hay un libro que yo estuve leyendo que me gusta mucho leer libros para como pedagógicos, como más para niños, que tienen ciertos dibujos, imágenes. Se llama Tú y yo y habla acerca de cómo cuidar la naturaleza, David, y está bien bonito porque realmente compara que como seres humanos, si valoráramos, aunque sea la lluvia, los atardeceres, el clima o cosas así tan naturales, viviríamos más complacidos con la vida. Pero ahorita la mayoría estamos necesitando tantas cosas materiales, tanta tecnología, que al fin y al cabo nos deja muy insatisfechos. Y este libro habla de acerca de que la naturaleza nos ve con cariño y es lo mismo que Dios creó, lo natural, lo que está fácil de percibir, el agua que nos tomamos. O sea, a veces queremos cosas tan complejas y lo más sencillo es cuidar lo que tenemos, valorar pues estos temas tan importantes que tenemos como qué onda con los dinosaurios y a dónde podemos llegar con este tema, es cuidar lo que nos rodea, poder valorar ciertos temas de ellos, su existencia, cómo fueron evolucionando, a dónde llegaron, hasta dónde se quedaron y qué sigue después, qué es lo que nosotros ahorita estamos haciendo. Sí, sí, y sí, para terminar, yo quiero leer lo que dice Salmo 104, verso 24 de adelante. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Mira, los beneficios. Dios estaba trabajando millones y millones de años de proveer a lo que necesitamos hoy para sobrevivir. Y Así ahora, es, para cuidarlo, es nuestra responsabilidad, pero fue total. su obra, ¿no? Dice, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, lo que tú dijiste, que hay todavía cosas que ni sabemos que existen, que no hemos visto jamás, pero existen por la gloria de Dios. Él Una, sabe. Totalmente, y sabe lo que necesitamos. Hay un chavo que me dijo, ay, qué chido que todavía existieran los dinosaurios ahorita. Aparte de la película de Jurassic Park, hablaba de que algunos dinosaurios, perdón, es un spoiler chiquito, no tiene nada de ¿No? malo. Habla de que se salieron de su entorno y estaban en la ciudad haciendo muchos daños. Y el chavo decía que qué chido que pudiera haber dinosaurios ahorita. Y le dije, gracias a Dios que no hay, porque el ser humano los agarraría para explotarlos o para consumir lo que hay, lo que tienen. Me duele tanto ver imágenes de cazadores con los elefantes que tienen los colmillos Sí, también y les quitan sus colmillos. ¿Quiénes somos nosotros para dañar así los animales? Mira, sí. más simple, no cuidamos las mascotas que tenemos, los perritos, Ujú, los gatitos. O sea, si pudiéramos ser más conscientes de eso, la verdad el mundo sería otro. Y esa es la ujú. invitación, cuidar lo de la creación que Dios nos ha dado para gobernarlo, para tenerlo, pero sabiéndolo aprovechar y cuidando nuestras bestias, nuestros animales. Ujú. Mira, dice más adelante en el verso que escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de Ajá, ser, vuelvan a polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Eso es el verso que el científico Hugh Ross está usando para decir que eso es lo que ha pasado antes de nuestro siglo, que había creaciones que se murieron, pero Dios creó otra vez, ajá. renovando la faz de la tierra. Y ahí aparecen las nuevas creaciones. Entonces, como a lo mejor en la escuela están enseñando evolución, que una cosa fue una transición a la otra, pero realmente están extinguidos y luego surge de repente y muy rápido otro que es distinto, que tiene diferentes características porque son cosas que Dios ha creado. Obviamente puede parecer mucho al anterior, pero son distintos porque pues Dios es el mismo diseñador y está Claro, haciendo cosas, pero todo dice sea la gloria de Jehová para
siempre. Recuerde que para siempre habla de eternidad y que Dios en Efesios habla de los siglos venideros. Así es. Que va a hablar de nosotros como seres humanos que recibimos la gracia como de su gloria. Mire lo que hice con esos seres. Y va a hablar, mostrar a nosotros a los siglos que vienen. Entonces, eso para mí dice que ni sabemos qué va para hacer o pasar en el futuro, porque No Dios es sabemos. infinito, no sabemos. La Biblia no nos dice qué pasa después de este siglo. La Biblia que tenemos es el trato de Dios con nosotros. Es el pacto que Dios con nosotros. Ahora, en el futuro, hablando de millones de años en el futuro, Dios puede ser otra creación, Dios puede ser otro pacto, Dios puede ser lo que Dios quiere. ¿Quién va a pararlo? Nadie. ¿Quién puede decir que Dios no puede? Dios va a hacer lo que Dios quiere. Dios es soberano. Wow, amén. Así Ya, es. pero Y a ese Dios servimos. ya termino de predicar. Buena. Así que si tú estás viendo este podcast y tienes un dinosaurio favorito, no te preocupes, es válido. Si quieres Sí, una fiesta de dinosaurios, puedes hacerla. Porque luego hay hacerlo. gente que se complica por nada, David. Entonces, no hay que ser voy a decirlo, tan cuadrados en ciertas cosas y dejemos que la sabiduría de Dios nos gobierne. A veces queremos hablar cosas solo por nuestra propia orgullo, cosas así, y realmente lo que Dios habla en su palabra es tan transparente y tan honesto y tan de paz. Todas las conversaciones en Dios siempre van a conservarnos en paz. Entonces, agradezco que hayas tenido este tiempo, David, para poder platicar acerca de este tema tan bonito. A ver cuándo hablamos de las plantas, porque ese tema sí me gusta más. ¿Te creas? No, de música podemos hablar. Aquí tenemos muchas cosas en las cuales podemos conversar. Alguien me dio un tema para conversar, David, pero te lo digo después o te lo puedo decir de una vez. Pues dime. Adicciones a la tecnología. Ay, joder. No, Ay, ¿por qué dijiste ya eso ya? Pues tenemos que vencer la adicción antes de hablar. Ese es el Adiós. problema. Cortamos. Amén o ay de mí. Bueno, ok. Está bien padre porque yo Para el tengo futuro. ciertos estudios, pero lo valoramos porque una cosa es usar la tecnología a nuestro favor y otra es ya sobreexplotarla y abusar de ella. Pero estamos en contacto, David, me despido. No sé si hay algo más que quieras añadir a la conversación. Gracias por escuchar. Espero que fue de bendición, edificación de tu vida. Compártelo, por favor. Si tienen algún niño que le gustan los dinosaurios, les va a servir, les va a interesar. A alguien de la iglesia, si quiere pasarlo ahí con los jóvenes, les va a servir. Pueden ponerlos próximamente en audio, ¿verdad, David? Sí, muy pronto vamos a estar subiendo todo en Spotify para que sea más fácil de escucharlo. Saludos a todos los de Zamora, Michoacán. Nos estamos escribiendo. A todos, saludos. Saludos, chavos. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Bye, David.